Hola crochetero y crochetero, bienvenido a mi canal. En este tutorial le vamos a hacer el cuerpo al mono y le vamos a hacer la cola. Aquí tenemos todas las piezas que tenemos hechas, que eran la cabecita completa con las patitas y los brazos. Ya lo dejaremos montado y luego le pondremos la camiseta. Para hacer el cuerpo vais a necesitar el mismo hilo que usasteis para el brazo y la cabeza, el color marrón, yo voy a usar este, el mismo ganchillo que yo estaba usando, el 1,25, vais a necesitar relleno y una aguja de coser. Y ya está, así es que si lo tenemos, comenzamos. El cuerpo se empieza desde la parte de abajo hacia arriba. Entonces vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos bien y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. En cada punto vamos a hacer 2 puntos bajos hasta el final de la vuelta y tendremos 12 puntos. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y lo vamos a repetir 6 veces hasta el final de la vuelta. Un punto bajo y un aumento. Y tendremos 18 puntos. En la cuarta vuelta vamos a empezar con un punto bajo y un aumento. Ahora ya aquí sí voy a poner el marcador. Hemos hecho... A ver... Este que me he equivocado y no he hecho aumento. A ver, vamos a ponerlo aquí. Un punto bajo y un aumento hemos dicho. Y ahora vamos a seguir con haciendo 2 puntos bajos y un aumento. Y es lo que vamos a repetir 5 veces en total. 2 puntos bajos y un aumento. Al final de la vuelta nos queda aquí un punto y hacemos un punto bajo. Ahora vamos a pasar a hacer la vuelta desde las 5 hasta la 10, un total de 6 vueltas de 24 puntos bajos, que es lo que tenemos ahora mismo. Así es que hacemos 6 vueltas normales y ya empezaremos a darle forma al cuerpo. Llegamos a la vuelta 11 y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Y lo vamos a repetir 6 veces en total hasta el final de la vuelta. Y tendremos 18 puntos. Y ahora vamos a hacer la vuelta 12 y 13 de 18 puntos bajos, 2 vueltas normales. Llegamos a la vuelta 14. Si queréis podéis rellenar un poquito, pero vamos, que podéis terminar el cuerpo entero y después rellenar porque se queda abierto. Entonces, como hemos dicho, en la vuelta 14 vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Y vamos a repetirlo 6 veces hasta el final de la vuelta, que tendremos 12 puntos.
Y pasamos a la última vuelta, que sería la número 15, y hacemos 12 puntos bajos. Y ya rellenamos. Cuando llegamos aquí, cortamos, dejamos hebra para coser a la cabeza y rellenamos, como hemos dicho. Me voy a ayudar con el palito porque como tiene la abertura muy pequeña, ahí. Le damos la formita y ahora se lo colocamos. Vamos a coser primero la cabeza al cuerpo y luego le pondremos las extremidades. Así es que lo ponemos así y lo cosemos en redondo. Yo siempre empiezo en la parte de atrás, donde hemos terminado, que quede detrás, donde menos se vea. Si queréis podéis sujetarlo con un alfiler, es que como es tan pequeñito, yo cuando doy la primera puntada, pues ahí ya lo dejo, que se queda fijo. Y ya voy cosiéndolo en redondo, no le pongo alfiler, pero vamos, que deberíais de ponérselo, que es más fácil. Pues así, no hace falta que le deis en todos los puntos, podéis darle 2 vueltas hasta que quede bien cosido, porque ir uno a uno la verdad es que es bastante difícil. Pero eso sí, en redondo. Que quede en esta posición, más o menos, y seguimos. Pues ya está cosido y ahora le vamos a poner los brazos. Enhebramos. Le ponemos el cambio de color hacia adentro para que no se vea. Y lo cosemos a la altura de la oreja. Y nos dejamos una vuelta desde el cuello, más o menos, para que no se vea tampoco que se le quede el brazo muy alto, pero vamos, una cosa que os guste. Y yo siempre por debajo le doy aquí una puntada para que no se le queden los brazos en cruz. Aquí y aquí. Y ya a punto. Pues así le cosemos el otro. Ahora le vamos a coser las piernas y va como sentado, así, y se las ponemos un poquito hacia adelante, pero solo le coso por el filo para que se pueda o sentar o poner un poco, llevarlo con las piernas así de pie, ¿vale? Así, al lado del anillo. Nada, un par de puntadas para que tampoco se quede ahí muy pegado, ¿eh? Y lo puedes sentar o poner así. Apuntamos bien y cosemos la otra. Ya la he cosido y voy a aprovechar la hebra sin cortar para venirme a hacerle el ombligo, que se lo voy a poner más o menos a esta altura. Desde el anillo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Cogemos un punto y pinchamos al lado
me lo llevo para acá, aprieto un poco, que se meta para adentro y apretando apuntáis. Ahí, ahí. Por lo menos le hace ahí como un ombliguillo. Y ya lo tenemos. Cortamos. Y tenemos al monito, el hermano pequeño. En el siguiente tutorial, que ya será el último, y así termino el proyecto de Navidad, que ya está listo, ya esta semana lo subo. Entonces, en el siguiente, como he dicho, ¡ay, que no le he hecho la cola! Venga, vamos a hacerle la cola y en el siguiente la camiseta. Anda, que casi se me olvida. Vamos a hacer para la cola 20 cadenetas. Ahora vamos a ir trabajando por las cadenetas haciendo punto raso, pinchando en la parte baja de la cadeneta, vamos haciendo un punto raso en cada punto, empezando en el segundo. Nos saldrían 19 puntos rasos. Así vamos hasta el final. Si queréis que la cola quede así como más rizada, pues en vez de pinchar en la parte de abajo de la cadeneta, pues pincháis arriba. Pero yo como no la quería rizada, pues así. Cuando lleguéis al final, cortáis, dejáis un poquito de hebra para coserlo al cuerpo. Y ahora vamos a enhebrar la aguja de coser y se lo vamos a poner en la mitad aquí del culete, ahí aproximadamente, entre las dos piernecillas, en la tercera, entre la tercera y la cuarta vuelta desde abajo del cuerpo del anillo. Y ahí le damos un par de puntadas y ya lo tenemos cosido. Apuntamos esto y cortamos. Pues ya está listo. Ahí va. Ahora sí, en el siguiente tutorial le hacemos la camiseta y ya terminamos entera la pipi. Ya sabes que si te gusta, comparte, dale a like, suscríbete al canal y únete a la comunidad. Y así no te perderás todas las ventajas que voy ofreciendo. Y nada, nos vemos en el siguiente tutorial y ya sabes, crochetea conmigo, sed felices.